Buenas, buenas, ¿cómo andamos? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de Renacimiento y Barroco, que vienen justo después de la Edad Media. En la Edad Media el arte estuvo muy vinculado con la Iglesia. Tal es el caso que el arte se hacía dentro de la Iglesia, es decir, las obras se ejecutaban dentro de la Iglesia, estaban hechas por los curas de la Iglesia y las temáticas eran bíblicas, ¿sí? Y no sabíamos quién las había pintado. O sea, estaba hecho por la iglesia, pero no sabemos el nombre del cura que hizo este vitró, que pintó este fresco, que armó este mosaico, etc. Termina la Edad Media y llega el Renacimiento, que se desarrolló principalmente en el siglo XVI. Bueno, ¿qué es Renacimiento? Es el renacer de las formas clásicas Las formas clásicas son las que vienen de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Vendría a ser como un revival de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Bien, ¿cuáles son estas formas clásicas? Bueno, las principales son la anatomía humana. Se retomaron las reglas, las medidas que se habían pautado, sobre todo en la antigua Grecia. Por otro lado, también se retomaron los tópicos, es decir, todo el arte estaba vinculado con la Biblia y con temas de la iglesia. Bueno, ahora de a poco van a empezar a aparecer imágenes de la mitología griega y romana y también otros personajes que no son ni de la mitología griega y romana ni de la iglesia. Esto fue de a poco que fueron apareciendo. Y por otro lado se ve muy bien reflejado en la arquitectura. Vamos a ver muchas edificaciones construidas durante el Renacimiento que parecen griegas o romanas. Bueno, es porque están inspiradas en la antigua Grecia y la antigua Roma. Eso por un lado, las formas clásicas. Por otro lado, en el Renacimiento empiezan a aparecer los autores. Así es como conocemos el caso de Da Vinci, que pintó a la Mona Lisa. La Mona Lisa está firmada, ¿sí? Entonces así podemos saber que es de Da Vinci. Un dato de color. Hay rumores, hay quienes dicen que la Mona Lisa era la tía de Leonardo da Vinci. Bien, ya que mencionamos la Mona Lisa, vamos a hablar un poco de otro gran descubrimiento del Renacimiento, que es la teoría de la perspectiva. La teoría de la perspectiva nos va a decir dos cosas principales. La primera es que hacia el horizonte los objetos van a empezar a perder color para empezar a hacerse más grisáceos, y por otro lado también van a empezar a perder la forma, como medio a deformarse. Entonces, si observamos la Mona Lisa, podemos ver que hacia el fondo el agua y las montañas lentamente empiezan a tener formas indefinidas y empiezan a perder el color nítido y se empiezan a aparecer los colores. Y podemos ver que los colores están mucho más lavados que los de la propia Mona Lisa, la Gioconda. Bien. Por otro lado, en la teoría de la perspectiva conocemos también que para poder generar este efecto, también necesitamos un punto de fuga central, a partir del cual vamos a dibujar todas las líneas para armar el alto y el ancho de las formas y de las piezas que estamos dibujando. ¿Sí? Si ahí ven, tenemos un punto de fuga central que siempre se ubica sobre la línea de horizonte y a partir del cual vamos a fugar todas las líneas para armar el dibujo. Bueno, el arte estaba, verán, muy vinculado con la ciencia, porque es como medio como reglas físicas, esto de las líneas y cuánto afecta a la atmósfera hacia el horizonte, en el color de las cosas. Bien, esto es porque muchos artistas en ese momento también eran científicos. Tal es el caso de Da Vinci, que él de hecho inventó algunos elementos con los que después pintaba y dibujaba. Bueno, Da Vinci no es el único conocido que tenía dos profesiones, también tenemos a Miguel Ángel. Miguel Ángel, aparte de ser pintor y escultor, era arquitecto. Y esto lo va a vincular mucho con la arquitectura y con el arte en
los edificios, digamos. Es por eso que a Miguel Ángel le encargan pintar un fresco en la Capilla Sixtina, el famoso fresco llamado La creación de Adán. Ahora vamos a aprovechar este fresco para explicar la transición entre el Renacimiento y el Barroco. Verán, bueno, los colores y la iluminación es muy parecida al Renacimiento, es como, entre comillas, sensación de realidad. Ahora, fíjense la anatomía humana, parece estar proporcionada, pero las posiciones son como un poquito forzadas, son como un poco incómodas. Parecen esas posiciones que haces cuando te estás yendo a dormir, estás acostado ya, se te cae algo y lo querés alcanzar y estirás todo lo que podés tu cuerpo, pero no es cómodo eso que estás haciendo. Bueno, son como posiciones medio así. Esto de forzar las posiciones es típico del barroco, ¿sí? Y acá ya llegamos al barroco. El único que forzaba las posiciones así no era Miguel Ángel, era algo común en el barroco. Vamos a mencionar dos cosas del barroco. Este juego con la anatomía humana y el claroscuro. Fíjense acá esta pintura del Greco, como por un lado tenemos una posición como que Jesús estaría como medio incómodo. Fíjense que la temática sigue siendo bíblica, recordemos que esto fue de a poco, y en la Capilla Sixtina también es bíblico, pero bueno, esa está en una iglesia, digamos, ¿no? Y no solo las posiciones, fíjense la iluminación, es como que está todo oscuro y mágicamente viene como un rayo de luz a iluminar a los personajes. Bien, esto se llama claroscuro. Claroscuro es esa técnica caracteriza el barroco y mediante la cual se separa lo oscuro de lo claro con mucho contraste. El rey de esto va a ser Rembrandt, ¿sí? El pintor holandés. Bien, Rembrandt va a pintar cuadros donde el fondo no va a estar muy definido. En realidad esto es lo que pasa en los cuadros con el claroscuro bien marcado. Y fíjense cómo la luz selecciona una parte, así como siempre hay una parte que es mucho más clara que el resto y las demás cosas se van iluminando cada vez menos según el nivel de importancia. Y el fondo nunca está muy definido. Uno saca conclusiones y piensa que el fondo es este o el otro, pero no está muy definido qué hay en el fondo. Fíjense, por ejemplo, este contraste entre este autorretrato de Rembrandt y la Gioconda, ¿sí? Fíjense las diferencias en la iluminación. En el autorretrato de Rembrandt, el fondo podemos suponer que es un interior, porque no hay luz, pero puede ser un bosque. Y en la Gioconda vemos claramente que está con unas montañas y un lago o un río de fondo. También tenemos este otro ejemplo de Botticelli, un artista del Renacimiento, y este cuadro de El Greco, ¿sí? Veamos las diferencias en cuanto a cómo se trata la figura humana y la luz. Entonces, en conclusión, el Renacimiento. Se retoman las formas clásicas, revival de la antigua Grecia y la antigua Roma, reaparecen los autores y se descubre la teoría de la perspectiva. Y en el barroco se exagera esta anatomía humana descubierta en el Renacimiento y se empiezan a identificar, a contrastar las luces y las sombras con el claro oscuro. Bueno, nos vemos chicos, abrazo.